Ingrid Betancourt tiene una bandera, la lucha contra la corrupción, y tiene una frase insignia. Todos los colombianos estamos secuestrados por la corrupción. O en su efecto, ¿tiene maquinarias? La anticorrupción también fue su bandera hace 20 años cuando se lanzó a la presidencia por primera vez. Pero qué tan innovadoras y logrables son las propuestas que lanzó en esta campaña para combatir la corrupción. Revisamos con expertos sus propuestas y encontramos que, aunque suenan muy ambiciosas, son una mezcla de mecanismos que o ya existen en Colombia o sus metas son inviables. El programa anticorrupción de Betancourt tiene 3 pilares. El primero es recuperar toda la plata que se pierde en corrupción. Vamos a establecer un grupo interdisciplinario ad hoc cuya función exclusiva será identificar, perseguir y recuperar los activos de los carteles y los dineros de los políticos y de los funcionarios corruptos, así como los fondos que transitan por las maquinarias. La propuesta de Betancourt es innovadora porque, aunque en Colombia existen y han existido mecanismos de colaboración y articulación entre entidades para investigar casos de corrupción, muy poco se ha logrado para recuperar la plata perdida, que es a lo que Betancourt le está apuntando. Lo que no queda claro de la propuesta es qué va a hacer de diferente este grupo interdisciplinario para no tener el mismo triste destino que otros han tenido probando recetas parecidas sin ver resultados. Como Juan Manuel Santos, que en 2018 creó un comando anticorrupción con la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría. O Iván Duque, que creó un bloque de búsqueda contra los corruptos. Pero más allá de eso, el principal problema con esta propuesta para buscar la plata perdida por corrupción es que no ataca el principal problema y en el que coinciden muchos expertos, y es que no hay cooperación internacional. La mayoría de funcionarios corruptos guardan la plata de coimas, tajadas y sobornos fuera del país, en paraísos fiscales, que como todos sabemos son paradisíacos, pero además porque guardan el secreto. Por eso es tan difícil saber qué activos tienen los corruptos y dónde están. La campaña de Betancourt le dijo a La Silla que su meta es recuperar 27 billones de pesos en 4 años, logrando recuperar entre el 5 y el 10% de la plata perdida en desfalcos en la última década en el país. Pero sobre esos cálculos los expertos también tienen muchas dudas, sobre todo porque los hacen basándose en cifras que tienen poco sustento, como la de los 50 billones de pesos que supuestamente se pierden cada año por corrupción. Esa cifra la lanzó en 2017 la Contraloría de Edgardo Maya, pero nunca explicó de dónde la sacó. Y entre los expertos existe el consenso de que no tiene suficiente soporte técnico. Así que la propuesta de Ingrid Betancourt para recuperar la plata perdida por la corrupción es más que nada carreta. Vamos con el segundo pilar de su propuesta anticorrupción: indemnizar a las víctimas de la corrupción. Mi primer acto de gobierno como presidenta será presentar una nueva ley que reconozca el derecho fundamental de todos los colombianos y de todas las colombianas víctimas de la corrupción a obtener una compensación por parte del Estado. Aunque suena muy ambiciosa la idea de indemnizar a las víctimas de actos de corrupción, es poco novedosa por una simple razón: ya existe una ley en Colombia. En enero de 2022 salió la Ley de Transparencia, que permite que las personas afectadas por un acto de corrupción presenten una solicitud en la Procuraduría para ser indemnizados. Esa ley creó un fondo para compensar a las víctimas con la plata de las multas que pagan los corruptos. Vamos a reconocer y desembolsar estas compensaciones, creando un fondo de destinación específica que se va a alimentar de la incautación de dineros y bienes ilícitos provenientes del narcotráfico, de las rentas desfalcadas a la nación por políticos corruptos y funcionarios corruptos. El solo hecho de que el fondo para indemnizar a las víctimas dependa de la plata que se recupere por casos de corrupción ya hace inviable su propuesta. Precisamente por lo que explicamos en el punto anterior. Según los expertos, no es claro cómo la candidata va a recuperar esa plata de los casos de corrupción. Y hay una razón más para que sea inviable esta propuesta. Betancourt tiene una definición muy amplia de lo que es la corrupción. Tenemos el caso de ayer de lo que pasó en Pereira, con el hecho de que se cayó un flanco de una montaña, y lo que sabemos por parte de los vecinos es que esto era un derrumbe anunciado, es decir, habían solicitado los vecinos desde hacía meses que por favor lo reubicaran. Eso también es corrupción. El caso del derrumbe del que habla Betancourt es un ejemplo de actos que ella considera corrupción, pero la ley no. Para los expertos, en este caso se puede hablar de negligencia, pero no de corrupción. Los funcionarios nos están beneficiando o ganando plata por un error. Entonces, si ella quiere que las víctimas de ese derrumbe sean compensadas por el Estado, tendrá que sacar una ley que cambie lo que se conoce como corrupción. Con un gran obstáculo extra, y es que para sacar esta ley ella tendría que llegar a acuerdos con políticos que ella misma ha tildado de corruptos. ¿Tiene maquinarias? Por todo esto es que la propuesta de Betancourt de indemnizar a las víctimas no es innovadora y tampoco lograble.
en los términos que ella propone. Y vamos con el último pilar. Además, vamos a establecer un tribunal especial conformado de jueces incorruptibles para sancionar a los políticos y los funcionarios responsables de los desfalcos en contra de la nación. Serán investigados los funcionarios de alto rango que hayan acumulado una riqueza que no puedan justificar. En Colombia ya existen mecanismos para sancionar corruptos y organismos encargados de hacerlo. También ya hay un sistema de detección y de alertas para detectar cuando a un servidor público se le multiplica el patrimonio sin ningún tipo de justificación. Ahora, la idea de un tribunal especializado se ha planteado a nivel internacional, pero no se ha demostrado que aumente la efectividad de la justicia para sancionar corruptos. La conclusión de organizaciones expertas en el tema, como Transparencia por Colombia, es que lo mejor que puede hacer un o una presidenta para aumentar la eficacia de la justicia en casos de corrupción es garantizar la total independencia de la rama judicial. O, en otras palabras, dejar quietos a los jueces y respetar la separación de poderes. De hecho, esa es la principal razón por la cual la propuesta de Ingrid Betancourt no se puede lograr. Para crear un tribunal tendría que pasar una reforma a la Constitución en el Congreso y si se la aprobaran sus amigos congresistas, ¿tiene maquinarias? Betancourt no podría garantizar que esos jueces sean incorruptibles, entre otras porque no está en sus manos nombrarlos. Por todo esto es que la propuesta de Betancourt de crear un tribunal especial con jueces incorruptibles no solo no es innovadora, sino que tampoco se ve lograble. Así que más allá de su eslogan de campaña, todos los colombianos estamos secuestrados por la corrupción. Las propuestas de Betancourt para aterrizar su bandera anticorrupción son en parte carreta porque aunque son innovadoras, son poco viables y el resto son poco innovadoras y además no son logrables. Si les gustó este video, dejen en los comentarios a qué otra propuesta de candidatos quieren que le echemos el ojo para ver qué tan carretuda o tan viable pinta.